esta computadora. Ahí está grabando. Muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días para el momento que nos van a estar viendo. Hoy es 31 de marzo del 2023, en el marco de la Semana de la Memoria. Nosotros hoy, desde el Colegio de Trabajadoras y Trabajadoras Sociales del Departamento Judicial de Loma de Zamora, estamos con la licenciada en Servicio Social de la Universidad de Buenos Aires, que cursó estudios de maestría en Ciencias Sociales, en Flaxos, y es doctorado de Filosofía de la Universidad Nacional de Lanús. Es profesora titular plenaria de la UBA, fue docente de las Universidades Nacionales de Matanza, Lanús y del centro de la provincia de Buenos Aires. Registra autorías de 2 libros. Ha coordinado un libro en coautoría de 18 profesores de Latinoamérica, autora de capítulos de libros publicados en México, Polonia, Canadá y Argentina, y más de 60 artículos de la especialidad publicados en Argentina, Europa y América Latina. Fue coordinadora del comité editorial de Lumen, Humanitas, del 2008 al 2015, árbitro evaluador de revistas especializadas en Argentina y América Latina. Ha merecido becas, premios y distinciones en Europa y América Latina, nominaciones de aulas en el Centro Universitario de Seiza, UBA, por iniciativa de los estudiantes del CUE y con autorización del programa UBA 22. Un aula fue nominada por el nombre de la profesora María Cristina Melano. Visitante ilustre de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, investigadora, ha integrado comisiones técnicas, asesora de la UBA, dirigió numerosos proyectos de investigación en materia de historia del trabajo social argentino, en particular de dictadura cívico-militar eclesial de 1976 al 83 y de metodología. Registra las actividades gremiales en FEDUBA y dirigió el Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires. Tiene muchísimas investigaciones vinculadas al trabajo social y dictadura. Ella es nuestra compañera María Cristina Melano. ¿Cómo estás, María Cristina? Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con nosotros. Bueno, muy bien estoy y muy bien y mejor por estar con ustedes, que es un placer y a través de ustedes también, bueno, reencontrarme a la distancia, supongo que no sepa quién, con exalumnos, queridos colegas y demás, así que la agradecida soy yo. Bien, Cristina, bueno, te contamos, nosotros estamos construyendo un archivo histórico de memoria, dictadura y trabajo social y estamos invitando a profesionales, colegas, trabajadores sociales, investigadores, para que nos cuenten sus testimonios del momento este trágico en el marco de esta Semana de la Memoria. Venimos de un 24 de marzo con una movilización grandísima en donde miles y miles de personas en todo el país se movilizaron, en donde la memoria en nuestro país sigue activa, sigue viva, donde el nunca más es una consigna que nos convoca y donde las madres, las abuelas, los hijos, los detenidos desaparecidos están presentes dentro de nuestra memoria colectiva. Y creemos que el trabajo social, que encarna una disciplina vinculada a la promoción de los derechos humanos, tiene que aportar un granito de arena a la memoria colectiva. Y por eso este ejercicio. Nos está acompañando acá con nosotros, está Fernando, que te va a hacer unas preguntas, así que y arrancamos con la entrevista. ¿Qué tal, Cristina? Un gusto también escucharte y bueno, también después de todo lo que ha contado Leo, de tu trayectoria, y bueno, sabiendo que durante la última dictadura estuviste muy conectada con el trabajo social, bueno, desde ese lugar, por ahí comenzar a preguntarte cómo era tu situación durante la dictadura y también cómo era la situación del trabajo social en ese momento, ¿no? Bueno, me parece re interesante que a través de recuperar un poco historias de vida se recupere la historia, ¿no es verdad? Bueno, yo me había recibido en el año 70 eh, en la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ahí, digamos, habíamos conformado, éramos un grupo bastante inquieto, los compañeros de esa promoción. Obviamente estudiábamos en tiempos de dictadura, aunque no la dictadura cívica militar. El decano que a mí me entrega el título fue nada menos ni nada más que Rodríguez Varela, que fue defensor de genocidas, en fin, mejor no hablar.
Al cabo de un tiempito, digamos, nosotros armamos un grupo que se llamó Nuevo Trabajo Social, NUS, donde hablábamos del hombre nuevo, la nueva sociedad, y toda una utopía, digamos, también vinculada al trabajo social. Bueno, en una persona que había ejercido una gran influencia sobre nosotros, que era la única persona que tenía posiciones, o una de las pocas que tenía posiciones no conservadoras en esa escuela, fue Cela Sierra. Y ella nos acerca, digamos, por un lado a unas jornadas nacionales que se habían hecho en los 70 y que movilizan mucho al estudiantado. Yo no participé porque yo trabajaba de 6 a 9 de la noche en esa época. Y después, al cabo de un tiempo, ella de alguna manera nos va cediendo el lugar de una institución que ella misma había creado, que era el Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires. Nosotros decíamos que la habíamos copado. Yo creo que ella nos cedió el espacio al ver que podíamos llegar a mantenerlo y desarrollarlo. Y ahí entonces empecé a militar, eh, bueno, fui en un momento secretaria adjunta y después secretaria general del Ateneo de Asistentes Sociales. Lo fui hasta el año, fines del 77. En noviembre del 77 nació mi primer hijo, pero ahora les voy a contar un poco porque todo esto se enlaza. A partir de todo esto, cuando, digamos, asume Cámpora el poder, los alumnos, y Puigros era el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puigros, los alumnos se movilizan hacia el rectorado pidiendo que nosotros, como era un grupo de jóvenes, éramos todos muy jóvenes, asumamos la conducción de la carrera de trabajo social de la UBA. Y bueno, en ese marco, Marta Cantorna pasó a ser la directora. Marta Cantorna era doctora egresada del Museo Social Argentino, trabajadora social, y fue la primera directora que no era abogada, sino que era trabajo social, trabajadora social, que era una de nuestras reivindicaciones. Yo paso a integrar ese equipo de intervención de la facultad. Bueno, en un momento donde había muchísima movilización, en un contexto internacional también donde parecía que la revolución iba a ser posible, eh, porque habían dado desde la Revolución Cubana, el Mayo francés, cambios en el Vaticano, en fin, hasta cambios específicos en nuestro país con el retorno de Perón después de 18 años de proscripción. Y la presencia también de, bueno, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, la presencia de grupos armados, digamos, formaciones armadas, a las que, bueno, de las cuales yo nunca participé directamente, pero sí nuestro accionar y nuestra formación y nuestra capacitación tenía que ver con la línea de la tendencia revolucionaria a la juventud peronista. Entonces, bueno, en ese marco, digamos, yo, como los trabajadores sociales de la época ganábamos poco, y como diría un verso de una poesía de Tejada Gómez, nos matábamos corriendo de 3 empleos. Bueno, trabajaba en una escuela eh, en la provincia de Buenos Aires, que era un lugar de inserción fácil para los nuevos egresados, que justamente tuvo como directora a Delia Giovanola, que fue una de las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, fue muy grata mi experiencia, no solo ahí, sino en toda la dirección de psicología. Había empezado a trabajar en una escuela de ciegos adultos, donde ahí no tenía que ir regularmente, pero había hecho un muy buen trabajo, tanto vinculado a la tarea específica de asistencia con los alumnos, como también con lo pedagógico, porque yo era maestra y bueno, tenía nociones y la directora me había pedido que hiciera una reorganización de talleres con otras modalidades de acceso a los cursos de los ciegos, y trabajaba en algo, después que dejé la facultad,
porque ahí renuncié después en el 74, en la Dirección Nacional de Educación del Adulto. Trabajo hermoso en la Villa del Retiro, en una salita o en un salón que nos había cedido Carlos Mujica, y donde se hizo una tarea preciosa que era una campaña de recuperación cultural. Este, Todo eso después desapareció, pero desapareció antes de que lo hiciera desaparecer la dictadura, lo de DINEA. Justamente cuando yo fui, después de muchos años, a pedir una constancia, mi legajo había sido incendiado y en realidad fue incendiado para protegernos. Digo, ahí, digamos, yo no hacía alfabetización, pero aplicábamos método Freire, bueno, una tarea hermosísima con esta idea de hacer de cada barrio una escuela, de cada barrio una fábrica, en fin, con mucho trabajo participativo. Y muchos de nuestros desaparecidos también trabajaban en DINEA. Digo esto como para dar una referencia de una institución que hizo una tarea valiosísima. Entonces, claro, cuando llega la dictadura, eh, bueno, los trabajadores sociales no estuvieron exentos de denunciar a compañeros. A mí me denunciaron más de una vez y en distintos sentidos, y en ese momento, quien era mi jefa, porque yo dependía de la escuela de ciegos de la directora, pero había una trabajadora social que supuestamente supervisaba nuestro trabajo. Pero en realidad iba a tirarnos la lengua a ver qué le podíamos decir en materia de política y en materia de lo que estaba pasando en el Ateneo de Asistentes Sociales. Párrafo aparte, el Ateneo nosotros le habíamos dado un vuelco, además de lo ideológico, digamos, pero de mucho más vinculado a lo gremial y a la sanción, a la búsqueda de la sanción de la ley profesional. Cela le había dado antes una impronta más de reflexión, seminarios, etcétera. Y bueno, esta mujer, digamos, se encarga de denunciarme y bueno, a los días de producida la dictadura, o no sé qué fecha fue justo, me llegó un telegrama donde me habían prescindido del cargo. Y me prescindían con artículo 6 inciso 6, yo anoté el nombre de la ley porque ya no me acordaba, 21274, por la cual me acusaban de ser factor real o potencial de perturbación. Diría alguien que siempre lo fui, que no se equivocaron tanto. Este, Me decía una compañera una vez tomándome el pelo, pero bueno, ahí me denuncian y eso me inhibía de trabajar en toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Bueno, además está decirles que después de eso me agarré una bronquitis espasmódica, junto con otra compañera muy querida y que tuvo una actuación muy destacada en el Consejo Profesional, la tenía ya en el Ateneo, que fue Mirta Gerboyán, que además era una militante activa de ATE. Y bueno, a partir de ahí, digamos, de que me prescinden ahí, al cabo de un tiempo me prescinden en la escuela de Villa Ballester en la que trabajaba con Delia, y bueno, renuncié, yo no me inscribí en DINEA porque era la próxima prescindibilidad que tenía. Entonces, bueno, no podía trabajar en lo mío, que era lo que yo sabía hacer, además de escribir a máquina, como maestra tampoco podía trabajar. Claro. Y bueno, ahí en ese marco, una amiga mía muy querida, una de las primeras investigadoras que tuvo la Argentina, que es Tita Alonso, y que fue mi maestra también, me dice, mira, están buscando una trabajadora social en la Casa de la Provincia de San Luis. Vos llamate la señora de Alfonso, y andá y presentate. Bueno, había una serie de gente que se había presentado y me eligen a mí. Como trabajaba bien, digamos, me fueron ascendiendo muchísimo. O sea que yo ganaba muy bien. Y me dieron tareas de mucha responsabilidad. Y además en la provincia ya era una institución porque ya resolvía cualquier cosa, que yo digo sacando conejos de la galera, pero todo esto tiene que ver con un nivel de profesionalidad para encarar las cosas, ¿no es verdad? Entonces, claro, ahí pasé a ser la señora de Alfonso, diría mi marido que bien que le usé el apellido cuando después volví al Melano, digamos como que
digamos, los datos no se cruzaban de la misma manera. Al cabo de unos años ellos lo advirtieron, los militares de San Luis, o los cuadros civiles que estaban ahí, pero bueno, en realidad me dejaron, no me quisieron echar. Y ahí hice una tarea fundamentalmente asistencial. Para mí, yo decía que, bueno, a mí no me gustaba hacer una tarea asistencial, además había trabajado mucho en lo más promocional, y lo más socioeducativo, digamos, pero bueno, era lo que podía y lo hacía bien. Y ahí descubrí el valor de la asistencia, ¿no? Lo que era que llegara uno a personas que no conocían la ciudad, evitar que, bueno, que las estafaran, conseguir una internación, irlos a ver en la soledad de un hospital. Y al cabo de un tiempo escribí un articulito que salió en Tandil, a instancias del profesor Ricardo, otro muy querido amigo. Entonces, digamos, por el trabajo que ejercía, yo pasé a ser la señora de Alfonso y no me daba a conocer con nadie, aun cuando me llamaron conocido. Si vos me decís cómo lo viví, con terror. Bueno, fue el momento en que nacieron mis hijos, digamos. Y también, bueno, también pude saber como compañeros próximos, incluso en la dirección de psicología me habían puesto, antes de echarme, a asesorar al personal que ingresaba, una trabajadora social que llegaba, me decía que, bueno, fulanito y menganito, no voy a dar nombres porque no viene al caso, no me falla la memoria, tampoco vivo del rencor, ¿no? Pero que le habían dicho que no querían ni yanquis ni marxistas. Bueno, entonces, digamos como que esto de circular por muchas organizaciones, instituciones y demás, me permitía ver cómo se estaba trabajando. Y la verdad es que diría hoy, lo pensaba de la misma manera, en ese tiempo, era patético. Había arancelamiento hospitalario y había trabajadores sociales que parecían la custodia qué sé yo, del reglamento y del arancelamiento. Había algunos que no. Y uno de los lugares donde se respiraba de otra manera era el Hospital Posadas, donde seguía viendo gente que pensaba, reflexionaba, debatía, aún piensen en las condiciones en que se dio o que se dieron en el Hospital Posadas. Ahí estaba Cristina, estaba Graciela Toussaint entre ellos, y bueno, hacían un trabajo más por proyecto, otra cosa, digamos. Eh, entonces, pero además, digamos, bueno, todo lo que yo viví, que creo que es lo que a ustedes les interesaba que contara, se da lo que uno fue recabando, digamos, de compañeros durante la dictadura. Hubo digamos, que nos dieron sobre la dictadura. Aunque muy pocos lo reconocen, algunos tuvieron que trabajar en operativos que hacían los militares, por ahí vinculados a vacunación o lo que fuere. Y además, cuando alguien le llevaba en algún servicio alguna idea nueva, le decían, pero vos estás loca, ¿qué querés que nos acusen de montoneros? Bueno, y por ahí uno se vinculaba siempre, desde luego, con la gente que más afín y demás. O sea que fue un periodo tremendo, además donde, bueno, ustedes, no voy a hablar del tiempo de la dictadura, pero a mí me veían la cara, ¿no? O sea, me paraban con mi marido y a mí me pedían documentos, qué sé yo, y él que nunca tenía documentos, los había perdido, tenía un carnet de la Fuerza Aérea como piloto, y bueno, era el fenómeno, ¿no? Y a mí hasta, incluso antes de la dictadura, yo estaba estudiando en Filo, y llevaba un arsenal de Mao, Marx y no sé cuánto ahí de apuntes, y me paraban, me iba en un taxi y me paran y un policía me decía, me hacía bajar, qué sé yo disimulando todo lo que tenía, obviamente, y protestando, ¿no? Como con mucha fuerza, y él me decía, bueno, las mujeres andan con sotana de monja o algo así, ¿no? Uniforme de monja, y abajo llevan la escopeta, ¿no? Así que bueno, en ese marco, digamos, bueno, pero incluso en ese marco
Nosotros en el Ateneo tuvimos nos seguimos reuniendo clandestinamente, después volvimos cuando nos avisaron que volviéramos, pero en el 77, piensen en qué año. Primero, las publicaciones que hacíamos digamos, como boletines y esas cosas, tenían el mismo tenor anterior, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Digo pensándolo ahora, ¿no? O sea, por ahí es la soberbia de los jóvenes, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió, en el 77, convocar a un primer encuentro de asociaciones profesionales de todo el país, para que, digamos, evaluar el estado de la profesión en cuanto a, bueno, ley profesional, solo había una en una sola provincia, en cuanto a lo salarial, condiciones de trabajo y demás. Bueno, esto fue en noviembre del 77. Lo más interesante, además de que la locura nuestra, fue que muchos fueron los locos que vinieron a ese encuentro. E incluso, y que fue un primer encuentro nacional de asociaciones profesionales, nunca había habido otro, en plena dictadura, y al año siguiente lo reeditó Córdoba. En las asociaciones profesionales, bueno, habían paralizado prácticamente su accionar, jornadas, encuentros, capacitaciones, esto no se hacía, digamos, para nada. Y bueno, durante la dictadura el trabajo fue preponderantemente asistencial, se prohibió todo trabajo de grupo, todo trabajo barrial, comunitario, y para darles una idea, porque yo podría pasarme el día charlando acá, pero quiero respetar los tiempos. Por ejemplo, Mirta Britos, que fue presidenta del Consejo de Chaco, en una entrevista nos contaba que ellos trabajaban con las ligas agrarias, trabajaban con INCUCO, y que cuando hacían una reunión, tenían que avisar a la policía y además había una consigna durante toda la reunión. Esto para que tengan una idea de las condiciones en que vivíamos y trabajábamos. Y en lo personal, bueno, terror, cada vez que sonaba el timbre fuera de horario o el portero eléctrico, yo saltaba, ¿no es verdad? Bueno, pero digamos como que estas eran las condiciones, digamos. No había capacitaciones, jornadas y demás. Las jornadas vuelven después, ya jornadas nacionales cuando se organizan hacia Salta. Con relación a las escuelas de trabajo social, que pienso que es otra cuestión que les va a interesar, en realidad buena parte de las escuelas fueron intervenidas. En el caso de Derecho, primero estuvo Barra, ya digamos al final del peronismo con Ivanisevic. Por supuesto que había mucha peligrosidad, incluso Adriana Clemente contaba una vez que ella vio como la que volvió a ser delegada, la delegada interventora de la escuela, que era una abogada, Poli Castro, venía la policía y señalaba dónde había salido corriendo a algún chico, digamos, al que estarían buscando. Bueno, en las escuelas el movimiento estudiantil pasa a estar totalmente acallado. Hubo escuelas que se cerraron por una cuestión de brevedad. Voy a contarles las que me salen en la mente, pero por ejemplo La Rioja, Rosario, Bahía Blanca, la de Río Cuarto, a ver si tengo acá algo más, Ahí, Cristina, te Mendoza. interrumpo un segundito, porque la segunda pregunta iba en relación a esto. Nuestra carrera, la carrera de trabajo social, fue una carrera intervenida, como bien decís vos, y hubo carreras que se cerraron y no se volvieron a abrir. De hecho, la de Bahía Blanca mencionaste y creo que todavía está en una situación ahí en Biribiri, todavía no se sabe si se abre o no se abre, pero quedó cerrada en la dictadura. Vos tuviste la posibilidad de también de recuperar archivos de legajos de estudiantes que han sido detenidos y desaparecidos y estuviste con este trabajo. Y un poco siguiendo el hilo de tu conversación, lo que te queríamos preguntar también era cómo, si el resabio de la dictadura con esto, con estas acciones de persecución, de hostigamiento, de muerte, de tortura, tiene efecto. Hoy, a 40 años, estamos, vamos, por suerte, gracias
a muchas personas. Nuestro pueblo, hoy tenemos 40 años ininterrumpidos de democracia, pero los efectos del neoliberalismo, los efectos económicos siguen presentes. Lamentablemente hoy vimos una cifra de pobreza muy alta, entre el 35%, pero bueno, se puede hablar un poquito más, pero bueno, nuestro pueblo está padeciendo mucho. Para vos, ¿qué efecto tuvo la dictadura en nuestra carrera o qué efecto tiene? Digo, porque esto de no poder trabajar en grupo, no poder tener un trabajo comunitario, década de los 80, década de los 90, década del 2000, hoy estamos en el 2023. ¿Vos creés que tuvo la dictadura? ¿Qué efecto tuvo en nuestra disciplina? Bueno, yo creo que la dictadura paraliza, digamos, todo avance. Piensen que nosotros estábamos imbuidos en el movimiento de reconceptualización, que previo al regreso del peronismo, por ejemplo, el derecho no existía, digamos, no se nombraba. La única que nos acercó a estas ideas de la reconceptualización fue la Sierra de Villaverde. Pero durante la dictadura no se habló de reconceptualización, se volvió a la formación anterior, digamos, y es muchísimo, no solo lo que se enseñó malísimo, sino lo que se dejó de enseñar. Es decir, que tuvo un efecto realmente nefasto, digamos, siniestro en cuanto a formación. Y también, digamos, lo que se dio, como pasó en el caso de Paraná, es que aquellos que eran muy buenos alumnos, que nunca hablaban y demás, fueron los que pasaron a ocupar, digamos, las conducciones durante la dictadura de las escuelas. Ahora, afortunadamente, cuando vuelve la democracia, eh, ahí, digamos, como que se renuevan los cuadros, hay gente que queda fuera y después se efectúan los concursos, así pasó con la carrera nuestra. Primero estuvo un delegado normalizador, nosotros participamos en la elaboración del plan de estudios y después se concursa. Entonces ahí hay una renovación de cuadros y con esa renovación, digamos, bueno, cambian totalmente los contenidos. Y digo, en algunas universidades pienso que fue esto más ágil, más rápido y más profundo que en otras. Y me parece que esto tiene que ver con que en las ciudades, en los lugares más pequeños o donde la gente se conoce más o la presencia digamos, o las vinculaciones de grupos conservadores con militares y demás era más difícil. Caso Bahía Blanca que mencionaba. En realidad, el primer lugar donde empezamos a hablar de dictadura a nivel de la formación profesional fue en la UBA. Nosotros empezamos a hablar muy rápidamente, e incluso yo me pongo a investigar, bueno, también pasado unos años, ¿no? Pero viendo que eso era un vacío y algo que había que, digamos, hacer. Y otra universidad que también se pone digamos, que abre el tema o abre el juego a esto fue Córdoba. Es decir, dos grandes centros. Ahora, y Paraná también. Ahora, con relación a las escuelas cerradas, en realidad, se empieza a fortalecer el sistema profesional, las asociaciones profesionales, y cuando se retoma la democracia, son las mismas asociaciones profesionales las que demandan la reapertura de las escuelas. Y ahí es algo muy importante, porque las reivindicaciones por las que bregábamos en los 70 se concretizan. Esto es pasar a ser parte constitutiva de facultades y no la escuelita postergada, que los docentes y la conducción de las escuelas fueran trabajadores sociales. Es decir, que hubo una actividad asociada, digamos, que hace que se reabran esas escuelas que antes se habían cerrado. No sé si contesté tu pregunta o quedó algo en el No, tintero. por ahí esto sí del trabajo del archivo, de los legajos de los estudiantes, de trabajo social, en la investigación que vos hacés.
por ahí preguntarte que no sé si hablar de números, cuántos compañeros y compañeras fueron detenidos desaparecidos, pero sí sabíamos que hay muchos, y que bueno, que también es una preocupación y creo que para poder ejercitar la memoria es interesante que las nuevas generaciones que están estudiando, que incluso están estudiando y que por ahí no conocen este recorrido, que había escuelas de trabajo social y hoy hay nuevas universidades que ofrecen la carrera de trabajo social como una disciplina académica y por ahí esta historia no la conocen. Y bueno, venimos de una lucha, no fue gratis y por ahí pensar esto está bueno que lo podamos traer. Bueno, mira, yo no miré nuevamente los datos hoy, pero hay unos 104 detenidos desaparecidos, mayoritariamente mujeres, porque era una profesión mucho más feminizada que ahora, y por otro lado, por supuesto que las franjas etarias, digamos, con más numerosas son las de los más jóvenes. Hay algunas personas de más de 40 años, una de ellas era una colega querida, Perla Docal, también, digamos, y bueno, hay muchos, incluso trabajadores sociales del interior del país, que fueron capturados en el conurbano bonaerense. Entonces, fundamentalmente mujeres y muy jóvenes, ¿está? Pero ojo que vale la pena señalar de que ya hubo desapariciones incluso antes de la dictadura, ¿está? Hay una compañera de La Plata que no era graduada, por lo que tengo entendido, de una facultad, sino de los institutos terciarios que eran frecuentes, pululaban en esa época, que estaba haciendo la pintada, pertenecía a alguna organización guevarista o algo así, y habían alcanzado a poner libertad a. Bueno, los capturan, los tiran en un zanjón y desaparecen. Y en realidad uno no sabía, bueno, si cuál era el parámetro, si le iba a tocar a uno, y bueno, era vivir en el marco del terror, en el marco del terror. Incluso después de la dictadura, bueno, y por ahí esto si les interesa hablar de alguna manera de la resistencia, ¿no? Que hubo entre los trabajadores sociales. Eh, que yo pensaba a veces, me encuentro con una compañera de la Dirección de Psicología por Villa Devoto y me miró como si fuera un fantasma, ¿no? Y entonces me dice, yo no pensé que estabas viva o algo así. Y siempre me quedé muy mal pensando que nadie había denunciado que vos no estabas. Claro, por ahí quien tenía un compromiso político menor o menos militancia, tenía menos miedo, digamos, pero el que tenía alguna aproximación a la militancia, la verdad que vivía aterrado. Incluso con mis compañeros de DINEA, que nos queríamos mucho y demás, debatíamos, era hermoso ese trabajo, y bueno, pasaron años de años sin que nos volviéramos a juntar, ¿no? Y eso tenía que ver con el miedo, porque uno no sabía, bueno, qué pasaba con el otro, en fin, muy difícil, digamos. Muy difícil la vida y muy difícil trabajar en esas condiciones. Ahora, aún en ese marco, por un lado hay transgresiones, ¿no es verdad? Porque, bueno, en mi caso, para conseguir lo que necesitaba para la gente de la provincia, con el tema de las declaraciones o los informes sobre cobertura de obra social y demás, yo sabía que si se ponía estrictamente lo que se indicaba, la persona se moría. Entonces hacía todo tipo de artilugios, además, bueno, firmar compromisos de pago que después la provincia avalaba. Pero a mí un director, por ejemplo, yo tenía que mandar un informe sobre una posible operación en Rusia y había ido a averiguar todo en la embajada soviética y me dijo, este informe no sale, y no sale, y no sale. Bueno, obviamente uno se las rebuscaba para que el informe llegara, ¿no? Porque detrás de toda esa información estaba la necesidad de una persona. Pero bueno, hubo muchísimos que no, digamos, que no. Pero sí me parece importante contar que hubo mujeres, y digo mujeres porque eran todas mujeres,
que hicieron una tarea pero invalorable, como la gente del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, gestionando documentación, ayudando a las familias, estableciendo vínculos de familiares con presos políticos, que por ahí estaban, porque si el preso político estaba en la cárcel, qué sé yo, de Trelew, por ahí era de Santiago del Estero, por darles una idea. Siempre alejaban la familia del penal. Y bueno, organizando charteres es para contar, digamos, y en el marco de amenazas de bomba, en fin, una tarea maravillosa, ¿no? Pero bueno, no todo fue así, ¿está? Pienso que, bueno, el silencio, incluso hasta determinado nivel de anuencia, quizás fue una forma de sobrevivir. Para mí demasiada, ¿no? Porque además, después que terminó la dictadura, todo el mundo se convirtió en demócrata, en fin. Y además el oportunismo, fíjense, ¿no? Incluso estamos a 2 días de Malvinas. Durante la guerra de Malvinas, yo ya no estaba más en el Ateneo y había cambiado su conducción, yo no estaba de acuerdo en absoluto con esa conducción, que incluso le entregó en una fiesta un premio, digamos, una plaqueta a Estrada, que era el secretario creo, de seguridad de la dictadura. La única mesa, digo, de una cantidad importantísima de gente que no aplaudió fue la nuestra. Y bueno, decía que durante la guerra de Malvinas fuimos un montón de veces a plantear a ver si se podía, digamos, hacer alguna tarea con los familiares, de ayudar a los familiares. Nunca nos recibieron, ¿no? Nunca podían, siempre después. Bueno, nos recibieron después que se produjo la rendición, para darles una idea. Y después armaron un encuentro latinoamericano, al que yo asistí, incluso coordiné un grupo también, que tenía que ver con la latinoamericaneidad y no sé qué cosas. Así que digo, bueno, las cosas nunca son en blanco y negro, ¿no? Este, pero bueno, con la democracia no se pudo comer, vivir y todo lo demás, pero también empieza una nueva etapa para el trabajo social y esto me parece importantísimo señalarlo, ¿no? Así que bueno, y como que por ahí lo que les puede interesar, bueno, ¿qué va pasando en lo teórico, no? Y en lo metodológico, porque no se podía trabajar con los barrios, no se podía trabajar con grupos, o sea, se trabajaba con casos y en lo asistencial, y en algunos casos con severas limitaciones, como pasaba en el caso de la Dirección del Menor y la Familia, donde entonces, donde tenía ese nombre, ¿no? Donde por ahí alguien descubría algo vinculado a apropiación de chicos y demás, y bueno, era amenazado, le amenazaron con sus hijos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese marco, digo, para dar una línea nomás, por un lado, va en esa época teniendo presencia el enfoque sistémico. Hay una corrida, un corrimiento hacia la psicología del trabajo social. Mucha gente en el periodo se psicologiza, digamos, o el trabajo social se psicologiza. Muchos pasan a estudiar en la escuela de Pillon Rivière, incluso algunos hasta se convierten en psicoterapeutas, con esta lógica de que para hacer, digamos, psicoanalizar hay que haberse hecho mucho psicoanálisis. Este, y se empieza a aplicar el enfoque sistémico, que le resulta muy atractivo a muchos trabajadores sociales, porque incorporan herramientas técnicas, se jerarquizan, pasas a ser terapeutas familiares, este, mm, reconocidos de repente, por ejemplo, en el hospital de niños donde se aplicó, y eran buenos en eso, ¿no? Evidentemente, en la sala de salud mental. Y después va paulatinamente, digamos, incorporándose el trabajo social con redes,
que antes hubiera sido impensado, porque lo que estábamos con la idea de la contradicción y la contradicción principal y la secundaria y además la idea de esta de que hay que profundizar las contradicciones, no articular en redes, digamos, ahí va surgiendo el trabajo social con redes. Natalio Kirchnerman también al final de la dictadura trae a Patrocinio Las Heras y Gladys Cortajarena de España, que habían referido a la política social y armado allá los servicios sociales generales como boca de entrada del ciudadano. Y eso se intenta poner acá en la capital y fue el origen de los CGP, de los Centros de Gestión y Participación. Y bueno, esto más o menos para que tengan una idea, ¿no? Es decir, que pasamos de, bueno, por ejemplo, reciente, cuando yo era recién graduada, a estar todo el tiempo en el Centro de Editadores de América Latina, a comprar Crisis como revista, en fin, a, digamos, estar, bueno, leyendo este tipo de cosas. Y ojo que el mundo editorial también tuvo que cuidarse. Se cerró Editorial Ecro, que era de creación más reciente, y Humanitas sacaba los libros, cambiándole las tapas, cambiándole los títulos. Era la forma, digamos, incluso de que se podían exportar, porque libros de Kirchner mantenían una circulación impresionante, eran muy demandados, pero había nombres que no se podía pronunciar, ¿no? Así que Ahí bueno, Cristina, María Cristina, Fer te va a hacer una pregunta, pero antes que te la formule, yo quería hacer un comentario, porque estamos también en un momento donde la derecha argentina, para poder nombrarla generalmente, tiene un discurso negacionista, un discurso en donde todavía sigue eh, burlándose de la cantidad de desaparecidos, de seguir tratando de instalar esta teoría de los demonios, de que hubo una guerra. Nosotros sabemos bien que hubo terrorismo de Estado, que la dictadura fue cívico-militar eclesial, lo fuimos estudiando así, los organismos de derechos humanos nos formaron en esa línea. eh, y en esta reflexión también digo, me gustaría que ahora después que te haga la pregunta Fer, poder también abordar un poquito esto. Sí, Cristina, bueno, después de lo que estuviste contando, de toda la trayectoria, ¿no?, laboral, y bueno, también todo lo que una trabajadora social, un trabajador social podía hacer durante el proceso, ¿no? Lo que podía, ¿no? Mucho la parte asistencial que vos dijiste, pero bueno, los que más participaban, como vos, que nos contabas, tenían muchas convicciones. Y bueno, a partir de eso, ¿qué mensaje le podrías dejar a las nuevas generaciones, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores sociales, eh, a partir de todo eso que vos viviste, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dejar? difícil ponerme en el lugar de dar mensajes, ¿no? Pero bueno, yo creo, a mí me parece me parece, ojo que no estoy trabajando en campo y ya no estoy trabajando en lo académico, pero que una cuestión, digamos, que habría que fortalecer para mí es el trabajo en el territorio y trabajar desde la dimensión educativa social. Y esto tiene que ver, digamos, también con lectura política, análisis político y demás, porque me parece que a veces eh, observo trabajadores sociales con saberes muy especializados y demás, pero discursos que me parece que son inextricables para la gente de base, digamos, y me parece que justamente un trabajador social democrático tiene que estar con la gente, valorando sus saberes, valorando lo que pueden, y potenciándolo. Y ojo, está hablando alguien que se ha dedicado toda la vida a pensar la importancia de, digamos, la aproximación del trabajo social con las ciencias sociales, la investigación y demás. Pero me parece, digamos, que justamente en esa línea hay que trabajar, porque el negacionismo no solo está en determinadas amigas mías, digamos, ¿no? De las que hablábamos, o de lo que hablábamos antes
de este encuentro, sino que también está en la gente de base, que digamos como que el neoliberalismo horada las miradas, horada las conciencias, y que bueno, ahí tiene que estar un trabajador social contribuyendo a la concientización, a la organización, a la movilización, digamos, y rompiendo con estas visiones negacionistas, que no solo tienen que ver con el ayer y la dictadura, o esto que nos dicen, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir hablando con la dictadura? Tiene que ver con el aquí y ahora reciente, con que tengamos una presidenta que haya sufrido un atentado y con que tengamos un poder judicial que no ha avanzado, digamos, de ninguna manera o de sobremanera en digamos, la búsqueda de la verdad en este sentido. Y que además un poder judicial que, digamos, se maneja con enormes desigualdades en términos de las valoraciones de los problemas y los casos. Entonces, yo me acuerdo que en una época, bueno, en esa época de los 70 cuestionábamos el Estado de Derecho liberal burgués, ¿no? Y yo pensaba que el Poder Judicial, bueno, no entraba dentro de mis valoraciones. Bueno, yo lamento que después de tantos años de democracia, hoy tenga una percepción bastante similar, digamos, donde no se, ¿cómo se va a exigir determinado tipo de conductas a los ciudadanos y a la población si hay una justicia totalmente corrupta, digamos, donde además todos se encubren? Entonces hay, digamos, como que el negacionismo tiene que ver con, incluso con negar al otro, ¿no? No es solo negar una circunstancia o un hecho político. Y cada vez vemos como más prejuicio, más racismo, que digo, cuando yo era chica o en los 70 era impensado, hoy está totalmente instalado. Entonces me parece que eso de estar trabajando con la población, por un lado para revalorizar, para que se revalorice, digamos, y también, digamos, no creo que uno pueda hacer una acción ni mesiánica, ni, a ver, ni de profeta con respecto a los que tienen otras visiones, pero me parece que en la medida de lo posible tenemos que estar mucho en la escena pública, mucho, digamos, en el tema de o todo lo que podamos, por lo menos en materia de el diseño de la política social, porque si no, a ver, cuando hablábamos de los 70 nosotros instalamos en el 72 en las jornadas nacionales el tema de las políticas sociales. Antes del 72 en el trabajo social nadie hablaba de las políticas sociales. Mi perro está haciendo ruido, así que disculpen. Pero digamos como que creo que esto tiene que estar muy presente. Y yo lo que advierto, y digamos con satisfacción, es que, bueno, hay cada vez más trabajadores sociales militando en lo gremial, con participación en cargos de gestión. A veces no se nota mucho, ¿no? Que están asesorando a poderes públicos, al poder legislativo y demás. Pero a mí me parece que tenemos que ir aprovechando esos espacios y ocupándolos más, no desde una mirada corporativa, sino desde un proyecto que sea un proyecto más humanizante, más ecologista, más igualitario, más solidario, digamos, en síntesis, ¿no? Y bueno, yo lo que veo es que las carreras en general están bien encaminadas en cuanto a eso. Mi contacto con los chicos, incluso a veces tengo por dar alguna charla, es que estamos bien en ese sentido, pero habrá que fortalecerlos y también, digamos, darle herramientas para que puedan cuidarse, para que no tengan eso que teníamos nosotros, por lo menos yo lo recuerdo con esa mujer que me denunciaba, ¿no? Que yo llamo la soberbia de los iniciados. La mujer, a mí me parecía un parásito esa mujer teóricamente, y yo me acuerdo cómo le contestaba, y bueno, hay que aprender a ser más hábil, ¿no? En ese sentido hubo gente muy hábil en trabajo social, más allá de lo que denunciaron, lo que hicieron, lo que no hicieron, pero hubo gente que, por ejemplo, sé de un caso
y ya no sé si es momento de hacerlo público, pero que a mí me había dado mucha bronca ver que estaba en una conducción de una facultad en plena época de la dictadura, porque además no entraba en mi cabeza que uno ocupara un cargo importante de gestión en la dictadura. Pero al mismo tiempo que hacía eso, también, digamos, había armado una red para sacar chicos del país, ¿no? Chicos que estaban perseguidos durante la dictadura. Y bueno, creo que eso de poder tener esto del olfato político, o sea, ese ojo para detectar la necesidad donde nadie la ve y el olfato político para poder, digamos, ver por dónde se encarrila para darle la respuesta y la satisfacción y poder demandar y poder convencer al funcionario, y qué sé yo, eso también tiene que estar presente. Entonces, bueno, yo estoy bastante contenta con, más allá de algunos casos, digamos, que a veces uno se aterra, pero creo, o internas o cosas que puede haber, pero creo que la profesión ha hecho en los años desde que yo me recibí un cambio muy considerable, un cambio sustantivo. Bueno, María Bueno, Cristina, te agradecemos muchísimo esta charla, poder ejercitar la memoria, escuchar tu testimonio en primera persona. Sabemos que esto es, como decimos nosotros, por ahí es chiquitito, pero generamos contenido de algún modo y este contenido que nosotros queremos hacer es transmitirlo a todas las personas que quieran ver después esta entrevista para seguir aportando desde nuestro granito de arena, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Loma de Zamora al colectivo profesional. Así que muchas gracias, María Cristina. No sé si querés decir algo más, pero bueno, te No, agradecemos. yo valoro muchísimo la tarea de los colegios, esa militancia desinteresada, el esfuerzo que se pone. Y bueno, me parece que también son como el semillero, digamos, donde van a surgir nuevos cuadros para, bueno, para que sigamos por el buen camino. Así que valoro muchísimo lo que ustedes hacen, sé las horas, el esfuerzo que lleva y demás, así que felicitarlos por todo esto y siempre a disposición. Cuando quieran que siga hablando de historia y de dictadura, encantada. Hay Y de otras, mucho un para... montón de cosas más puedes hablar vos, así que te vamos a invitar a hablar de otras cosas también, porque hay muchos temas que podés aportar y que nos podés ayudar a pensar. María Cristina, te mandamos un abrazo enorme, seguimos en contacto. Muchas gracias, Fer. lo mismo, María Cristina, gracias por habernos dado este momento, este conocimiento, esta historia de vida. Así que bueno, siempre nosotros hablamos de poder rescatar todas estas trayectorias, esta historia de compañeras, de compañeros y seguir resignificando lo que es el trabajo social. Así que desde ahí te Bueno, agradecemos mucho. fuerza a ustedes, un abrazo grandote y un abrazo a los colegas y compañeras que lleguen a mirar este video. Bueno, un beso muy grande para ustedes, ¿eh? Y hasta Bueno, pronto. María, gracias.